El nuevo creyente entonces, que ahora ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Tiene que aprender a conocer la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. El mismo Señor por el Espíritu le enseñará todas las cosas conforme a 1 de Juan, que la unción que mora en nosotros nos enseñará todas las cosas. La palabra comunión es importante en la vida de un creyente. Quiere decir que este creyente no es un creyente individualista, sino que se mezcla con otros hermanos en la búsqueda de Dios, porque la palabra iglesia es muy importante para él. Ha llegado a entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ha llegado a entender que la iglesia es la familia de Dios. Y como familia estamos juntos. Y como el cuerpo, cada miembro del cuerpo trabaja en función del mismo cuerpo. Entiende que separados del cuerpo nada se puede hacer. La palabra en Juan 15 dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero Jesús es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Separados de la comunión de los hermanos, queridos hermanos, nada podemos hacer. Eso debe penetrar profundamente en la vida de todo creyente. ¿Por qué? Porque somos llamados la iglesia, y la iglesia es la asamblea de los llamados. Otro punto importante es que cada vez que un creyente lee la palabra y come del Señor en la palabra, tiene que compartir aquello que ha aprendido para la edificación de otros hermanos. Eso es el cuerpo de Cristo y es la forma como se edifica, a través de la función de cada miembro de manera orgánica y en el Espíritu. Él no tiene el hábito de aprender, entonces hay que enseñarle. Sería bueno que en una reunión de casa los hermanos comiencen a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y así todo el Antiguo Testamento y luego seguir con el Nuevo de forma sistemática para que tenga una idea de qué habla la Biblia. La Biblia de forma intrínseca habla acerca de Cristo y esto tiene que saber el creyente. ¿Qué hay con respecto a Dios, al Padre, al Espíritu, al Hijo, al plan eterno de Dios, la salvación, la palabra de Dios, las reuniones, la oración, ¿sí? Levantarse temprano, como lo hacía el Señor Jesús y muchos profetas en el Antiguo Testamento? Todo eso tiene que aprender el creyente de forma sistemática. Después de un año, sería muy saludable que todos los creyentes nuevos, por lo menos, hayan leído toda la Biblia. Sí se puede, no es fácil, pero sí se puede. A veces uno solo no lo puede hacer. Así que necesitamos acompañar a los nuevos en este nuevo proceso. El nuevo creyente entonces, que ahora ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Tiene que aprender a conocer la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. La palabra dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es muy triste y a veces vergonzoso que hermanos que tienen 10, 15, 20, 30 años nunca han leído la Biblia. ¿De qué Dios estamos hablando si no lo conocemos? No podemos amar a alguien que no conocemos. En la medida que conocemos a Dios, comenzamos a amarlo más. ¿Cuánto usted ama a Dios? ¿Cuánto usted conoce la palabra del Señor? ¿Y cuánto tiempo invierte en el Señor? Dedicamos tiempo solamente a aquello que amamos. Cuando nosotros nos dedicamos un tiempo a la palabra y a la oración, quiere decir que nosotros somos controlados por aquello que le dedicamos tiempo. Cuando amamos a alguien, le dedicamos tiempo. En Hechos capítulo 2 vemos que la iglesia se reunía todos los días de casa en casa. La pregunta es, ¿dónde cree usted que un niño se puede desarrollar mejor? Y yo estoy seguro que no es en el colegio ni en la universidad. ¿Sabe dónde es? En la casa. En la casa es mejor alimentado. Le cambian la ropa, le preparan la comida, ¿verdad? Duerme, descansa, tiene recreación y tiene el amor de los padres y todos los que conviven ahí. El mejor lugar para que crezca un niño es la casa. Y la iglesia es la casa de Dios. El mejor lugar para que un creyente nuevo sea cuidado y pueda crecer adecuadamente en su nueva vida es en la iglesia. Sin embargo,
En la casa, cuando los padres son creyentes, tienen la tremenda responsabilidad delante de Dios de cuidar estos talentos que Dios les dio. ¿Cómo? Viviendo una vida saludable, levantándose temprano, orando al Señor, agradeciéndole, leyendo la Biblia juntos, explicando la palabra del Señor y dando gracias a Dios por todo. Todo niño debe ser equilibrado, todo creyente nuevo debe ser equilibrado. No tenemos que espiritualizar todas las cosas, tenemos que ser equilibrados, tanto espiritualmente como en nuestra vida humana, nuestro carácter humano. La palabra dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Si un hermano se dedica solo a asuntos espirituales, pero descuida su casa, no es un hermano apto para servir al Señor. Ambas cosas van de la mano. Cuidamos de la casa y cuidamos de la familia. Y todo creyente nuevo debe ser cuidado adecuadamente. Estos aspectos son muy prácticos. Una vez que el creyente recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y cree en Él, se bautiza, es importante que cada creyente nuevo aprenda que ha entrado en una dimensión nueva, en una esfera nueva. Y es importante que los hermanos mayores puedan enseñar adecuadamente a los hermanos jóvenes, a los que recién se han entregado al Señor, a los niños en Cristo, la manera ordenada por Dios. Hay una manera en la palabra de Dios que señala cómo hay que cuidar a los hermanos nuevos. Pedro dijo que un recién nacido debería tomar su leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces es importante que todo creyente, apenas reciba al Señor, aprenda a tomar la leche no adulterada. Es decir, leer la Biblia, orar y reunirse hacen parte de la vida cristiana normal de un nuevo creyente. Cuando un nuevo creyente se entrega al Señor, él no conoce la Biblia, no conoce la palabra, es como un bebé, no sabe quién es papá ni mamá, pero en la medida que va lactando, va reconociendo la voz de la mamá, ¿verdad? La voz de papá y de todos los que le rodean. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. El aire son para las aves y el agua para los peces. Las reuniones son para los creyentes. Creyente que no se reúne no va a ser cuidado ni alimentado adecuadamente. Entonces, un principio es que un creyente aprenda a reunirse. El Vigilante.